abra en su Biblia, por favor, póngase de pie y abra en su Biblia en primera carta del apóstol Pedro. Gloria al Señor. Primera carta del apóstol Pedro. Vamos a leer capítulo 1, versículo 3 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 9. Ahí hay un subtítulo que dice: una esperanza viva, no es muerta, es verdadera, porque Dios no es Dios de muertos, Él es Dios de vivos. Amén. Dice la palabra del Señor, primera Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante, honrando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en los cuales vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Gracias, Padre bendito, por tu palabra en esta preciosa hora. Gracias te doy, amado Dios, porque eres tan maravilloso que nos das el regalo, el privilegio de estar reunidos en esta casa de adoración que usted nos ha dado. Gracias por cada hermano presente, por cada hermana, Señor, los que están mirando a través de esta transmisión. Bendiga esas casas, bendice esos hogares, este hermano, esa hermana que tiene el teléfono en mano, que está escuchando este mensaje, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, Padre Santo. Te pido que salves, que libertes, que sanes, que ponga palabra en mi boca, Señor. Sé que usted envió palabra a las vidas hoy en el primer culto y lo hará en este segundo culto. Gracias por esa persona que se acercó, Señor, y me pidió oración. Gracias, Señor. Sé que usted ministró su vida. Gracias, bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Dios eterno, porque es bueno para siempre la misericordia del Señor. ¿Puede sentarse? El tema: ¿por qué Dios permite las pruebas? Es el tema. El Señor me dio estas dos predicaciones y estaba como indeciso, ¿verdad? ¿Cuál tema yo predicaba en el culto primero o en el segundo? Y yo pensaba predicar este tema en el primer culto, pero el Señor, con una convicción, ¿verdad?, le pone a uno en el corazón: no, predica el otro. Y digo yo, ¿cómo es el Señor para guiarnos? ¿Cómo el Señor conoce la necesidad de cada uno de los que venimos a la iglesia? Al final se acerca a una persona y me dice: hermano, gracias por darnos esa palabra, por darme a mí esa palabra. Digo yo, quizás si yo no hubiera predicado ese tema, ¿verdad?, esa persona no iba a recibir la palabra que Dios tenía para ella. Porque a veces las personas, ¿verdad?, no miran, hermano. Yo sé que la mayoría mira los cantos y gloria a Dios porque nos gozamos, pero las predicaciones casi no las miran mucha gente. Entonces, pero por eso yo a veces predico el mismo tema, porque para que la iglesia estemos, ¿verdad?, la misma predicación, aunque pues el Señor siempre da cositas diferentes, ¿verdad?, aunque sea basado en el mismo tema, en la misma cita bíblica, Dios siempre nos da cosas diferentes, ¿verdad? Pero por eso lo hago, para que estemos en sintonía.
todos los miembros de la iglesia. Amén. Entonces, pero el tema para hoy es ¿por qué Dios permite las pruebas? ¿Por qué Dios permite las pruebas? Porque Dios no es que a Él le guste o que Él mande las pruebas, ¿verdad? A propósito, no, sino como lo que pasó con Cristo en la cruz, tenía algo que cumplir, tenía una misión que cumplir, y el mismo Señor cuando está colgado en el madero dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Ve? Como que Dios apartó la mirada, un momento él sintió como que no estaba ahí, pero no, Él estaba en control de todo, pero para ponerle para darle una idea, amén. Entonces, y cuando el Señor me dio de esta predicación, yo vi un video de una señora que le dice: bueno, ¿por qué Dios es tan malo y permite que la gente sufra? Si Él tiene el poder para quitar todo el sufrimiento, para quitar todas las enfermedades, quitar todo. Y le dice el hombre que está hablando con esta señora, y le dice: ¿usted tiene hijos? Y ella le dice: sí. Y le dice: ¿y usted sabía que a todos les ha ido bien? Dice: a algunos les ha ido bien, a otros medio bien, y a otros les ha ido mal. Le dice: y a los que le ha ido mal, ¿usted quería que les fuera mal? Le dice la señora: no. Pues entonces así es Dios, le dice. Dios nos da la oportunidad de vida, nos permitió que viniéramos a este mundo, pero la voluntad de Él no es que suframos. Pero mucha gente sufre porque se olvidan de Dios, porque son rebeldes, porque hacen cosas que a Dios no agrada, y a veces el sufrimiento es por eso, aunque no siempre, ¿verdad? Nosotros que conocemos la palabra sabemos que hay gente justa que sufrió en el caminar del Señor. Usted lo ha leído, ¿verdad? Como Job, por ejemplo. La Biblia describe cómo era él, y le tocó una prueba dura y difícil. Abraham, el rey Ezequías, todavía le dice el Señor, Ezequías le dice, ¿verdad?, al Señor en oración, cuando el profeta Isaías va y le dice: mira, arregla tu casa que te vas a morir. Dice que estaba enfermo en cama, no se podía levantar, y nomás se dio vueltas, se pudo dar vueltas para orar para la pared, y le dijo: Señor, bien sabe, Señor, que justa, rectamente he caminado delante de ti. Y siempre que el Señor no responde, o no le acusa, o no le dice nada del pecado, es porque él sabe y conoce todas las cosas. Lo mismo el joven rico, ¿verdad?, que había guardado toda la palabra, le dijo. Jesús no le dijo: me estás mintiendo, porque le dijo: los mandamientos sabes, hazlo. ¿Y cuáles son? Le dice: todo esto lo he guardado, le dijo el joven, desde mi juventud. Dice que el Señor se alegró al saber que aquel muchacho, ¿verdad?, pero le faltaba una sola cosa. Entonces, ve, el Señor sabe, no le dijo: mira, tú no has guardado este mandamiento, el otro, no le dijo, porque Él sabe. Entonces, para que vea que el justo también sufre. Entonces, ¿por qué Dios permite las pruebas? Las pruebas no significan abandono de Dios. En la Biblia Dios usa las pruebas como instrumento de revelación, o sea, para Él revelarse, mostrarse a nosotros. También para purificación y manifestación de su poder. Por lo menos vamos a hablar de unas 3 razones por las cuales Dios permite las pruebas. Pero la primera frase que yo le decía aquí, que las pruebas no es un abandono, que esa puede ser la idea, el pensamiento de la persona. Y quizás usted ha escuchado: ay, Señor, pero yo te sirvo, yo te estoy fiel, Señor, en el diezmo, en esto y lo otro, ¿por qué me está pasando esto a mí? Yo he escuchado que alguna gente le reclaman a Dios en oración: Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y esa no debe ser una oración de nosotros a Dios, sino que: Señor, ¿para qué, Señor, usted está permitiendo esto? ¿Por qué ha venido esto a mi vida? ¿Qué quiere usted, Señor, verdad, revelarme, o revelar su gracia, su amor y su poder? ¿Qué quieres purificar en mí, Señor, para manifestar su poder? Porque si usted no tiene una prueba, usted no tiene ningún problema, usted no va a ver, hermano, se va a llenar de autosuficiencia, va a decir: yo, ¿verdad?, soy bueno, soy inteligente, soy aquí. Pero cuando viene cualquier dificultad, entonces nosotros vamos y le pedimos al Señor. Nos acordamos que
que somos débiles, que somos frágiles, para pedirle al Señor. Amén. Entonces, no es un abandono, no es que Dios nos ha abandonado, porque Dios dice: yo aquí voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero nosotros, hermanos, somos a veces tan débiles de mente que con una pequeña gripe, una fiebre que llega, pensamos que Dios ya no está con nosotros, que Dios me abandonó. Dios, ¿dónde estás? No, Él siempre está con nosotros. Amén, siempre está con nosotros. En esa prueba, en esta dificultad que usted está pasando, Dios está ahí. Dios lo está pasando por un proceso. Pero confiemos que Dios le va a dar la victoria. Amén. Dios nos va a dar la victoria. Dios permite las pruebas para que le conozcamos. Ok. Y a veces la gente se puede volver conformista, se conforma a la situación. No, hay que pedirle a Dios. Mire, el pueblo de Israel estaba siendo oprimido y clamaron y oraron. Y el Señor les escuchó, dijo: yo he descendido para librarlo de la mano del faraón, los voy a sacar de ahí. Pero hermano, cuando una pequeña pruebita estaba pasando en el desierto, ya empezaron a murmurar y querían volver a la esclavitud. Ay, nos acordamos de aquellas grandes cebollotas que comíamos, los repollotes que comíamos allá, y allá estábamos mejor. Vamos a escoger un líder para que nos regrese otra vez a Egipto. ¿Sí? Entonces Dios permite las pruebas para que le conozcamos. Entonces Él los sacó de ahí para ayudarlos. Ellos clamaron, pero para llevarlos, les dijo Él, a una tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? Esa es la promesa. Dijeron: bueno, el Señor dijo que nos iba a introducir en una leche buena, en una tierra buena que fluye leche y miel, y nos trajo a un desierto el Señor. ¿Para qué? Para probarlo, dijo el Señor. Para probar su fe. Y en un desierto, ¿quién los podía ayudar? Yo no sé si alguien de aquí ha tenido la experiencia de estar en un desierto, perdido quizás, perdida. Y perdió toda esperanza de que alguien llegara a auxiliarlo, y de repente Dios mandó un ángel para rescatarlo. Y de diferente manera, quizás no es un desierto, en alguna otra prueba, en alguna otra dificultad, Dios ha mandado a alguien para ayudarlo. Entonces Dios lo sacó, lo llevó al desierto para que vieran que nadie más alrededor podía ayudarlo, sino que solo Él, para que aprendieran a confiar en Él, para que aprendieran a entender que solo Él es el que provee todas las cosas. Muchas veces esas pruebas no son fáciles, hermano, esos procesos no son fáciles, pero Dios siempre está ahí. Entonces, ¿por qué Dios permite las pruebas? Bendito sea Dios para siempre. Muchas veces, ¿verdad? Conocemos de oídas a Dios, pero Él desea que lo conozcamos por experiencia. Como dijo Job 42:5: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, él había oído. Cuando los madianitas estaban el pueblo de Israel estaba oprimido por los madianitas, y Dios levantó a Gedeón. ¿Cuál fue el mensaje cómo respondió Gedeón cuando el ángel le dijo: mira, varón valiente y esforzado y valiente, tú vas a ir y vas a pelear con los madianitas, vas a levantar un ejército? Le dice: nosotros estamos aquí afligidos y nuestros padres nos han contado las grandes cosas que Dios ha hecho, pero le está diciendo: yo no he visto nada de eso, ¿verdad? De oídas habían oído, pero Dios los estaba pasando por una prueba, y Él iba a mandar su mano fuerte y poderosa a través de Gedeón para darles una gran victoria, y que vieran que el Dios de ayer es el de hoy, mañana y por siempre, y que Él sigue teniendo su poder. Amén. Y que Él es el que pelea por nosotros. Bendito sea Dios. Entonces, nuestros padres nos han contado de aquellas grandes historias. Así hay mucha gente en la iglesia, hermano. Han escuchado de grandes milagros que el hermano comparte y testifica: mire, Dios se glorificó en mi vida, en este proceso, en esta prueba que yo tuve. Y dice: ¿por qué será que yo nunca he visto nada? Porque muchas veces nosotros, hermanos, cuando andamos en la alfombra roja, andamos todos, usted no necesita nada, usted dice: no, hombre, yo soy el campeón. Entonces Dios quiere que le conozcamos, amén, no de oídas,
sino por experiencias propias. Es como en el ministerio, ¿verdad? En cualquier ministerio. Usted puede ir a aprender, hermano, a un instituto bíblico, puede ir a aprender teoría, pero ¿le va a servir? Sí, le va a orientar, le va a medio ayudar, pero a Dios no le importa eso, hermano. Dios lo va a llevar siempre a la prueba, al desierto, a pasar por la experiencia. Moisés, educado en el palacio del faraón, los mejores estudios, pero el Señor, ¿a dónde lo llevó? A Madián, ¿verdad? Al desierto, a cuidar ovejas allá. Sí, y era un hombre preparado, ¿verdad? Preparadísimo. Al apóstol Pablo, rabino, había estudiado, conocía los rollos, era un gran lector de la Biblia. Pero pasó las pruebas, hermano. Así en el desierto. En el ministerio, cuando usted va a servir al Señor, hermano, lo hace pasar por aquello. Y yo aprendí esto, hermano, cuando yo había leído libros acerca de liberación. Por ejemplo, uno de los libros tremendos, hermano, es Una revelación divina del infierno, de Rebecca Brown. Y ella advierte en las primeras páginas de ese libro que han habido miles y miles de personas que han querido leer ese libro y no han podido. No han podido terminar de leer ese libro, y ella hace como un reto. Dice, ¿por qué? Porque esto es una guerra espiritual. Entonces ella empieza a compartir la experiencia, una experiencia tan terrible, hermano, de cómo los demonios trabajan, cómo los demonios son terribles para atormentar a las personas, todo eso. Ella era una persona que estaba poseída, tuvo una lucha terrible, ella comparte eso. Entonces, y ella comparte ahí, ¿verdad? Cómo es esta guerra, esa tremenda. Entonces, yo había leído cómo ella había hecho en muchas liberaciones, y ella presenta ahí algunas orientación, unas pequeñas tácticas cómo hacerlo. Entonces, pero después que yo leí ese libro, yo tuve una experiencia con otros hermanos, incluso hermano Héctor sabe, hermana Vilma, hermana Beatriz, cuántos hermanos saben de esa experiencia que tuvimos de este muchacho que estaba poseído. No voy a mencionar nombres, ¿verdad? Ok, fue una lucha de varios meses. Entonces, hermano, y estábamos ahí, y hermano, no sirvió nada de lo que yo había aprendido. ¿Por qué? En el momento Dios empieza a guiarle. En el momento, qué hacer, qué palabras decir, qué conversar con el muchacho y todo esto. El Espíritu Santo lo va guiando en el momento. Es vivencia. Es una vivencia. Dios, hermano, no es de oídas que lo hayan contado. No, la teoría sí puede ayudarle a muchas cosas, hermano, ¿verdad? Como yo he predicado aquí a veces acerca de la homilética, ¿verdad? De los errores que se cometen. Todo eso es importante. Evita que cometan muchos errores. Pero no, Dios lo hace pasar por el desierto, por la prueba, para que le conozcamos, para Él revelarse a nosotros. ¿Sí? Las pruebas revelan el carácter de Dios, su fidelidad, la cercanía con nosotros en medio del dolor. Dice Salmo 66, versículo 10. Salmo 66, 10 dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Como se afina una media lijada, ¿verdad? Bien lijado, el molde, a martillo. A martillo. O sea, Dios nos prueba, hermano, a nosotros. Dios permite esas pruebas. Entonces dice, sin pruebas hay información, pero con pruebas hay revelación de Dios. O sea que Dios, como Dios se revela de diferentes maneras, de diferentes formas, a través de diferentes personas, de diferente Dios. Vemos la mano de Dios en nuestra vida. Amén. Dios permite las pruebas para producir una fe verdadera. Sí, porque el Señor habló, hermano, de la parábola del sembrador, que alguna semilla, ¿verdad?, nació y no echó raíz. No echó raíz porque, ¿verdad?, al venir la prueba, dijo el Señor, cuando le explica la parábola a los discípulos, le dice, bueno, viene el diablo y les roba eso, ¿verdad? Hay mucha gente que oye del Señor y es bonito la experiencia,
se gozan, los cantos son bonitos y empiezan a experimentar el amor de Dios en su vida. Pero viene una pequeña dificultad, se alejan de Dios. Entonces, Dios permite las pruebas para producir una fe verdadera. Porque cuando usted tiene un problema bien serio y usted ve de qué forma Dios lo ayuda a uno, hermano, uno crece en fe. Amén. Lo que yo le compartía. O sea, dice la palabra en Marcos, ¿verdad? En el capítulo 15, Marcos 15, 16, capítulo 16, versículo 15, donde dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea de bautizarse va a ser salvo, mas el que no será condenado. Y dice: y estas señales van a seguir a los que creen en mi nombre. En mi nombre van a echar fuera demonios. ¿Cuántos lo han leído? Pero quizás nunca lo ha visto, nunca ha tenido la experiencia de orar por un endemoniado, una persona poseída. Pero cuando usted le dice a esta persona: en el nombre de Jesús te reprendo, te echo fuera, y que se empiecen a manifestar los demonios y que el Señor libere a una persona, entonces usted dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y es real y es verdad y se cumple. Amén. Se cumple la palabra. Gloria a Jesucristo. Entonces, Dios permite las pruebas para producir una fe verdadera. No todas las personas tienen una fe genuina en el Señor. La prueba separa la fe superficial de la fe auténtica. ¿De cuál clase de fe quiere tener usted? De la fe verdadera, de la fe auténtica. No esa fe que dice: sí, yo creo, Señor. Pero le pasa a la de la señora aquella que dijo que se levantó y una montaña le estorbaba para ver el paisaje de la playa. Y ella había leído en la Biblia que decía que si pidieres a ese monte que se aparte y se arraigue en el mar, se va a apartar. Y ella dijo: voy a orar al Señor, dijo, que se aparte esa montaña. Y se levantó en la mañana, en la noche oró ella y se levantó en la mañana. Y dijo: sabía que no te ibas a mover. Ella oró para que se apartara la montaña en la noche y se levantó, pero ella ya sabía lo que iba, o sea, no tenía fe, pues. Además, eso no es literal, eso es simbólico que el Señor está hablando, ¿verdad? Montañas de problemas, de dificultades que pueden aparecer, que una cosa difícil para usted moverla, pero con el poder de Dios esos problemas se desapartan, se van. Eso es lo que el Señor quiere decir. Entonces, pero estamos hablando de la fe genuina. No tenía una fe genuina esta señora. Amén. Entonces, la prueba produce esa fe, no esa fe superficial, así media racuache, que cualquier problemita ya empieza a dudar. No, es mentira lo que dicen los hermanos. No, hay gente así, hermano, inmadura, que da la vuelta y se va, no espera ver la mano del Señor. Dios quiere que le creamos de verdad. Aleluya. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 2 dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo cuando leo eso, hermano, es tremendo, ¿verdad? La palabra del Señor. Ahora entendemos por qué los discípulos le dijeron: Señor, dura es tu palabra, ¿quién podrá llevarla? Porque ¿quién va a poder tener sumo gozo en la prueba? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, no en una sola prueba, en diversas, es decir, muchas pruebas al mismo tiempo. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. ¿Y qué es paciencia? La capacidad de aguantar, la capacidad de soportar, la capacidad de estar firme, sin fluctuar, permanecer. Eso es, bendito el Señor. Primera de Pedro 1:7 dice también: para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga le haya haciendo así, confiando en el Señor, predicando la palabra, firmes, hermano. Que por difícil que parezca la prueba, usted no se aparta de Dios, confiando. Dios, usted va a obrar. Usted es fiel. Job estuvo en prueba y lo sacaste en victoria. Abraham tuvo prueba y estuvo en victoria. Porque creyeron, hermano. Y piensen en Abraham. Cuando allá por puro miedo, ¿verdad? No es que mintió, Abraham no mintió, hermano. Porque alguna gente puede llegar a pensar
Dijo, mira, Sarita, tú estás bien hermosa, estás chula. A ver cuántos años había andado ya con Sara y nunca quizás le había dicho que estaba hermosa Sara. Pero cuando iba a llegar allá, hermano, a Gerar, al rey aquel, ¿verdad? Este rey te va a mirar y te va a mirar hermosa y me va a matar a mí, porque eso es lo que hacían los reyes. Le gustaba una mujer y estaba casada, vayan a votar a este allá y la mujer la agarro yo, decían los reyes, así hacían. Entonces por eso Abraham le dijo, Sarita, qué hermosa estás, así como hay algunos que nunca le han dicho quizás a la esposa que está bonita, ¿verdad? Amén. Vas a decir que sos mi hermana, porque en verdad eres mi hermana, hija de mi padre, mas no de mi madre. O sea, él mismo dice pues que eran medios hermanos. Recuerde que no habían sido dados la ley, ¿verdad? Estaba en la orden aquella que el Señor les dijo, vayan y multiplíquense, ¿verdad? Ok, bueno, el caso es que ha de haber dicho a Abraham, bueno, si el Señor me ha dicho a mí que Él va a ser mi estandarte, que Él va a pelear por mí, ¿y qué hago yo aquí? Imagínese de haber dicho este hombre cuando vea a mi mujer que llega allá y él tiene un harén y escoge cada noche, ¿verdad?, qué mujer va a ir a dormir con él. Y el día que le toque a Sarita, ¿qué voy a hacer yo? Señor, ¿por qué permites esto? Pero mire cómo Dios pelea, hermano. En sueño le habló al rey. Le dijo, esta mujer es casada y su esposo es profeta, no la toques, porque si la tocas te la vas a ver conmigo, le dijo el Señor. Mandó a llamar a Abraham y le dijo, Abraham, ¿por qué me has hecho esto? Por poco y yo caigo en la desgracia de cometer semejante pecado. ¿Sí? O sea, Dios peleó por él. Dios pelea por nosotros, hermanos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los tres hebreos, Sadrach, Mesac y Abednego, en Daniel capítulo 3, versículo 17 al 18. Y aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. Y si no sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Este es un texto poderoso, hermano, que dice, mire, aunque venga una prueba terrible, vamos a tener que ofrecer nuestras vidas, ser quemados ahí en esa hoguera. Y le dicen al rey, si el Señor a quien nosotros confiamos nos libra, gloria a Dios. Pero si no, nosotros no te vamos a adorar esa imagen que has creado tú. Una prueba terrible de la fe, para no violentar, para no quebrantar el mandato del Señor, que no se postrará ante ninguna imagen, porque solo uno es nuestro Dios. Alabado sea Dios. Fíjate que hoy traje los lentes porque voy a leer aquí bastantes versículos de la palabra del Señor. Me estaba negando, pero tengo que hacerlo, hermano, porque las letras de me corren. Viera qué feo es eso. No sé si usted está pasando por esa etapa también. Y aquí tengo una Biblia que tiene letra mediana. Allá en la oficina, en la casa, tengo una, hermano, que de las más grandotas, letra bien grande, y aún estoy leyendo y siento que se me corren. Más que todo cuando he comido bien, ¿verdad? El que tiene diabetes es el problema, hermano, que está alto el azúcar, mira, bien borroso. ¿Sí? Amén. Entonces, pero mire lo que dice aquí estos tres hebreos. En medio de esa prueba, en medio de ese dolor, dijeron ellos, en medio de esa prueba tan difícil, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Se ha preguntado qué hubiera hecho usted, hermano? Si a usted le tocara poner en riesgo su vida. Ay, Señor. Solo Dios conoce su corazón y el mío. Solo el Señor sabe, mi hermano. Vamos a buscar a Daniel, libro de Daniel, aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a estar leyendo varios pasajes en el libro de Daniel, gloria a Dios. Entonces los tres hebreos mostraron esa fe genuina, esa fe verdadera. Si quizás por cosas menos usted ha negado al Señor. Imagínese, esta gente iba a poner su propia vida. Y ellos dijeron, sepa, oh rey, que si nos guarda el Señor, pues gloria al Señor. Y si no, queremos que esté seguro que no vamos a adorar tus muñecos. Esa es la fe verdadera. Dios puede, y aunque no pueda, aunque no quisiera hacerlo el Señor, de igual manera ellos iban a confiar en el Señor. Dice Daniel, pero mire lo que pasó, hermano, cuando nosotros en medio de la prueba nos
mostramos fieles y somos fieles al Señor, Dios se glorifica de una manera poderosa, hermano. Daniel capítulo 3, versículo 26, dice así, del 26 en adelante hasta el 30. Daniel 3, 26 dice: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno cuando lo había echado. ¿Se acuerda que él dijo, bueno, no son 3 que echamos ahí y yo veo 4 y el cuarto es semejante a los dioses? Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego. Aquí es donde necesito los lentes, miren, empiezan a correr las letras. Qué bonito se mira así, hermano. Aleluya. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos, mire cómo lo llamó, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Mire cómo los está alabando. Pero mire lo que ellos lograron. Por tanto, esto sí que me llena de gozo a mí. Por tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este Dios. Aleluya. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Dice la palabra de Dios que si no creen a la palabra, creerán por los hechos que Dios hace en nuestra vida. Tenemos que tener fe que este Dios de Daniel, este Dios de estos 3 muchachos, este es el mismo Dios que está con nosotros. Él puede obrar milagros poderosos para que los incrédulos también crean que este Dios es bueno y que está con nosotros. Bendito sea Dios para siempre. Cuando no creen a la palabra, Dios se manifiesta por hechos. Hay personas que no creen por lo que oyen, pero creen por lo que ven. Faraón, por ejemplo, Éxodo 7:5, y dice: y sabrán los egipcios, dijo el Señor, que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto. Las plagas no fueron solo un juicio, fueron señales para conocimiento, para que conocieran al verdadero Dios. Ellos se negaban, el faraón se negaba, y de repente decía sí. Pero ya cuando se había salido del palacio, Moisés, él cambiaba de opinión y venía el juicio. Y venía Nabucodonosor, ¿verdad? Cuando por orgullo, arrogancia y soberbia, ¿verdad?, lo llevó a comer zacate. Lo hemos leído este pasaje donde él engrandece a Dios después de que se humilló y salió de esa prueba tan difícil que Dios lo hizo pasar. Amén. Imagínense un hombre idólatra que creía en muchos dioses, para que él mismo reconociera. Y por eso algunos han llegado a pensar: bueno, Nabucodonosor, ¿verdad?, que tuvo esta experiencia tan grande y hace y dice lo que dice aquí, Dios habrá tenido misericordia de él y lo tiene en su gloria. Sí, entonces, porque él se mostraba no solamente al rey, sino que mire el edicto que dio el rey, que toda persona o nación que blasfeme contra el Dios de ellos sea descuartizado. O sea, estaba reconociendo que solamente hay un Dios, y este mensaje tan poderoso llegó a aquella gente. Bendito el Señor. Los falsos profetas de Baal, por ejemplo, en Primera de Reyes capítulo 18 versículo 37, ¿verdad? Primera de Reyes, vamos a leerlo también.
Primera de Reyes capítulo 18, sí. Versículo 37 en adelante. Dice Primera de Reyes 18, versículo 37. Dice la palabra del Señor así. Dice Elías: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca a este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. O sea, está pidiendo, te habían desviado, estaban descarriados, adorando diferentes muñecos, demonios y todo lo que ustedes puedan imaginar. Y no solamente a los de los pueblos paganos que estaban ahí, los falsos profetas, sino que el mismo pueblo de Israel te había desviado también. Entonces dice: cayó fuego del cielo. El versículo 38, estoy leyendo Daniel 18, 38. Entonces cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, la leña, la piedra y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Pero mire lo que sucedió. Viéndolo todo el pueblo, ¿qué hicieron? Mire, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y ahí los desgolló. Otra vez se cumple la palabra que dice que si no creen a la palabra, creerán por los hechos. Ellos, dice la palabra, que desde la mañana hasta la tarde estuvieron ahí gritando, estuvieron ahí danzando, clamando a sus dioses, hermano, que según que Baal era el dios del fuego, ¿verdad? No les respondía, y Elías se burlaba de ellos. Elías les decía: no, hombre, ese Dios quizás está durmiendo, quizás se fue de vacaciones, ese Dios no sirve, les estaba diciendo. Bendito el Señor. Así hay algunos pidiéndole, hermano, pidiéndole al muñeco, pidiéndole al pichingo, como decimos en Honduras, pidiendo a esto y pidiendo allá, hermano, y están en miseria y están en un gran montón de problemas, y solamente hay uno que es poderoso, y ese sí responde. Pero cuando Elías clamó, amén, él respondió con fuego, para que vieran aquellos incrédulos, amén. Y así tenemos que a veces nosotros decirle: Señor, obra este milagro en mi vida, primeramente porque yo creo en ti, te amo, y para que vean esto, que quizás se burlan de usted, que tanto que vas a la iglesia, que tanto aquí y allá, Señor, glorifica tu nombre, más que por mí, Señor, por aquellos que se salven, para que vean que mi Dios es grande, que tú eres poderoso. Bendito sea Dios para siempre. Cuando no creen a la palabra, Dios se manifiesta, ¿verdad? Así, de esta manera. Dios permite las pruebas para acallar la duda y manifestar su gloria. Dios permite las pruebas para que le conozcamos, para que produzca una fe verdadera en nosotros, para manifestar su poder. ¿Sí? Cuando no creen a su palabra, Dios obra de esa manera. Dice Romanos capítulo 8, versículo 18, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Bendito el Señor. Las pruebas. ¿Será que usted ha pasado una prueba terrible o está pasando una prueba? Si usted no ha pasado una prueba, dele gracias a Dios. Y cuando llegue la prueba, no se sorprenda. Porque cuando servimos a Dios, el diablo, hermanos, va a tratar por diferentes maneras. ¿Usted cree que Satanás se queda de brazos cruzados cuando ve a una persona que se está congregando? Siempre que es fiel a Dios, que ama a Dios, que está orando, que está ayunando, que lee la Biblia, y usted aporta ayuda a la obra de Dios, y va usted con todo. ¿Usted cree que el diablo va a estar aplaudiéndole ahí? Sigue adelante, sigue, como dice la alabanza. No, Satanás se va a levantar, hermano. Por eso uno de los nombres de Satanás es adversario, el que se opone a la obra de Dios, el que se opone a que usted siga adelante. ¿Usted cree que el diablo va a venir y le va a decir: sigue adelante, ve a la iglesia? No, cuando ahí llega esa pereza espiritual que no quiere orar, no quiere leer la Biblia, no quiere venir ya al culto, ¿verdad? O se le ocurre irte para otro lado, o usted mismo te inventa qué hacer a la hora del culto. ¿Sí? Ay, no había hecho esto. Ay, no, quizás no voy a poder ir al culto, dice. Es el diablo el que se ha levantado. Y el Satanás, si usted va sirviendo a Dios, va a decir, y a veces el diablo toca donde más duele, hermano, donde más duele. Mire cómo lo hizo con Job, pues. No podía con él,
Empezó, hermano, con los bienes. Dijo, este no lo aflige esto, dijo. Tiene la mirada puesta ahí arriba, dijo. Ahora le voy a tocar los hijos. Dijo. Le tocó los hijos. No, dijo el diablo. No hay manera, ¿cómo? Le voy a tocar la salud. O sea, Satanás intenta por diferentes maneras, hermano, hacerle la vida de cuadritos a usted y a mí. Pero sepa que esa prueba es para formar su carácter, para que usted crezca en fe, para que yo crezca en fe, para que no de oídas le oiga, sino que yo ver su mano obrando en mi vida. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Las pruebas no son fáciles, hermano. Aunque aquí dice que hay que tener por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Gozo de saber, hermano, que si permanecemos firmes, dice aquí la palabra, ¿verdad? Vamos a ser hallados en alabanza y honra. Si el Señor va a decir, buen siervo y fiel, fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te voy a poner, pasaste pruebas, pasaste dificultades. Imagínense cómo se debe haber sentido Dios, hermano, cuando Job pasó esa tremenda prueba y le restregó a Satanás en la cara. Ves que sí hay hombres y mujeres que me pueden ser fieles y que confían en mí, a pesar de que tú me incitaste. Amén. Una prueba no solamente es para ejemplo de los demás cristianos, su familia, que usted tiene a su alrededor, sino que es, hermano, para Él mostrarle su poder y que usted crezca en fe. Es el gimnasio, las pruebas es el gimnasio que Dios utiliza, hermano, para desarrollar, ¿verdad?, la musculatura espiritual. No estoy hablando literalmente, si usted que va al gimnasio, pues gracias al Señor, aunque no veo muchos atléticos aquí, casi no veo. Amén. Entonces dice la palabra del Señor que no quiere el Señor que usted diga de oídas te había oído el Señor, sino que ahora mis ojos te ven. He visto tu mano obrando en mi vida. No es de retroceder, no es de irse de lado, de desistir, no, porque por la paciencia es eso, dice que forma el carácter, ¿verdad? En nosotros. Dice el pasaje que leíamos de introducción, ¿verdad? En Primera de Pedro capítulo 1, ¿verdad? 5, dice que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para manifestarse en el tiempo postrero, en los cuales vosotros os alegráis, aunque ahora por poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Por qué? Ahí está la respuesta, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Entonces pone porque el oro lo prueban, hermano, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra cuando se manifieste el Señor Jesucristo. Pasaste pruebas, pasaste necesidades, pasaste dificultades, pasaste críticas, pasaste esto y lo otro. El Señor allá, hermano, le va a recordar todo lo que usted pasó y usted se mantuvo fiel, aleluya, para que usted y yo podamos decir, como dijo Pablo, he peleado la carrera, he ganado la carrera, he peleado la fe, por lo cual está guardada la corona de justicia, la cual el Señor juez justo en aquel día me dará, no solamente a mí, dice él, sino que en aquellos que también aman y esperan su venida del Señor. Eso es lo que Dios quiere, que nos mantengamos firmes en medio de la prueba. Yo no sé si usted está pasando una prueba difícil y quizás no entiende, hermano, es que hay pruebas muy difíciles, muy duras que uno no comprende. Ganchos al hígado que usted no espera de Satanás, porque Satanás es sucio, que el Señor lo reprenda. Uno espera lo mejor. Y no es que usted se haya descuidado, muchas veces no es que usted se descuida, sino que el diablo siempre va a luchar de hacerle la vida imposible a usted de ser estorbo. Estoy recordando ahora que una hermana dice que pasó algo en El Salvador, que iba de San Miguel, iban a, no me acuerdo cómo se llama el pueblo donde iban, pero iban a bautizar. Se subieron casi, hay iglesias pequeñas también, casi todos iban en el bus y contratan esos buses amarillos de escolares que los llevan para allá, para nuestros países. Iban los hermanos y dice que
la hermana tuvo como una visión, una revelación, que vio a los demonios con Satanás y le dijo, ve, le dijo a esos hermanos que van en ese bus y estórbalos, le dijo, estórbalos. O sea, estaba diciendo que provocaron accidente. Que provocaron accidentes y que se mataran, o sea, que se quebraran las manos, que quedaran unos inválidos y todos enfermos para hacerlos sufrir. Pero ¿qué pasó en ese accidente? Todos se murieron los hermanos. Y llegaron los demonios allá a presentarse al diablo, y el diablo bien bravo le dijo, no, yo les dije que los estorbaran, no que los mandaran para el cielo. Yo les dije que los estorbaran, que les hicieran la vida imposible, que quedaran ahí. Hermano, mire, yo vi una imagen de unos hermanos también aquí en una ven, aquí en la Chilliwack Road, aquí en Hyattsville. Nosotros incluso llevamos una ofrenda a los hermanos que quedaron ahí, hermanos, unos ancianos que vinieron, que andaban con visa de El Salvador, se murieron ahí. Creo que fueron como unos 10, no sé, unos 12, 16 hermanos, una buena cantidad de hermanos que iban ahí y quedaron unos hermanos. Mire, yo vi un niño en un video con el pie colgando un pedacito de cuero. Tenía, hermano, el pie así volteado para el otro lado. Mire. ¿Usted cree que no son pruebas duras, difíciles, hermano? Terrible. Pero dice Dios, en medio de esa prueba, ahí voy a estar yo. Porque al final de todas las cosas, hermano, a Dios lo que le interesa es su alma, no es el cuerpo. Y Él se va a glorificar de una u otra manera. Se va a glorificar en cualquier cosa que suceda. Nos dice la palabra pues que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Esos son los textos que nosotros no entendemos, hermano. Y nos gusta recitarlo. Me dice, oye, bonito, y aplaudimos. Pero cuando nos toca vivirlo, ahí es lo triste. Y ahí es donde tenemos que mantenernos firmes creyendo en el Señor. Amén. ¿Por qué Dios permite las pruebas? Para formar el carácter, para que nosotros crezcamos en fe, para que nosotros veamos a Dios obrando en nuestra vida. Vamos a orar. Dale gracias al Señor. Bendito Padre Celestial, te doy gracias en esta preciosa hora, Señor, por tu gran amor. Gracias por cada persona que está presente aquí, Dios mío, en este culto. Quizás hayan algunos que están en prueba en este momento. Te pido que los ayudes, Señor. O quizás será que alguien va a entrar en una prueba, Señor, y este mensaje sirva para estar preparados, que no sorprenda cuando llegue esa prueba, Señor, porque usted en todo tiempo va a estar con nosotros. Como cristianos va a ser sometida a prueba nuestra fe. Señor, te pido que nos fortalezcas. Si aquella persona, alguien de nosotros va a pasar por una tribulación, una prueba tremenda, te pido, Señor, que nuestra fe no falte. Así, Señor Jesucristo, como le dijiste a Pedro, Señor, que Satanás lo había pedido para zarandearlo, pero que usted había orado por él para que su fe no le falte. Así te pedimos hoy, Señor. Usted es el que intercede por nosotros ante nuestro Padre Celestial, Señor, para que nuestra fe no falte, que nos mantengamos firmes en ti, Señor, sin desmayar y no apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino poner la mirada siempre en el blanco perfecto que es Jesucristo de Nazaret. En esta tarde yo quiero hacer un llamado. Si alguien hoy quiere reconciliar con Cristo, quizá usted sabe que ha fallado, se descuidó. Recuerde que la Biblia dice que si alguien ha cometido pecado, abogado tiene para con el Padre. Que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza la misericordia del Señor. Si hay alguien que quiera reconciliar en este día, si hay alguien que quiera aceptar a Cristo, algún joven, cualquier persona que sabe que necesita el perdón de Dios, ahí donde usted se encuentra, sentadita, sentadito, quiere reconciliar o aceptar a Cristo, usted que está mirando este video y quiere hoy, en este primer domingo del año, ponerse a cuentas con Dios, como Él dice, ven pronto y estemos a cuentas. ¿Quiere hacerlo? Ore conmigo esta oración. Repita después de mí con fe. Señor Jesús, vengo a ti reconociendo que solo tú puedes salvarme. Solo usted puede limpiarme con su sangre. Esa sangre que usted derramó en esa cruz. Hoy, en este día, diga, yo reconozco que he pecado y me arrepiento, Señor. Me arrepiento y te suplico que me perdones.
que me limpies con esa sangre que usted derramó en esa cruz. Y que mi nombre, Señor, esté inscrito en el libro de la vida. Que usted me selle con su espíritu. O si usted está reconciliando, dígale: Señor, no apartes de mí tu Espíritu Santo. Devuélveme el gozo de la salvación. Te suplico, Dios, que me des la fortaleza y la fe para seguirte fielmente y no apartarme, sino que seguir firme, Señor, en este camino sin desmayar, hasta que usted me llame a su presencia o usted llame a la iglesia a través de ese sonar de la trompeta. Gracias, Dios mío, en esta preciosa hora. Si alguien ha reconciliado, si alguien ha aceptado a Cristo aquí, levante su mano. ¿Será que alguien hay para Jesús? Alguien que reconcilia en este principio de año, ponerse a cuenta con el Señor, levante su mano. Quizás a través de este video, usted está mirando, ha escuchado el mensaje y Dios ha hablado a su vida y ha reconciliado. Pues escriba ahí su nombre y díganos: yo reconcilio hoy, le pido perdón a mi Padre, para nosotros darle gracias al Señor y orar por usted. Amén.